Cuando trabajamos en espacios normados, lo primero que hemos visto cuando tenemos sucesiones ha sido el concepto de convergencia. Es decir, si tenemos nuestro espacio normado, vamos a ponerle X con su norma, espacio normado, que sea completo ni nada, y consideramos una sucesión, una sucesión. Vamos a poner X sub n, contenida en X. Hemos trabajado siempre con el concepto natural de convergencia. De convergencia. ¿Cuál era ese concepto natural de convergencia? Cuando decíamos que nuestro elemento o nuestra sucesión X sub n convergía a este elemento X. Y solo sí, por esta definición, ¿qué tenía que ocurrir? Lo habíamos hecho en base a la norma que teníamos definida en ese espacio normado. Es decir, que lo que hacíamos realmente era estudiar la sucesión de la diferencia de las normas. Ujú. ¿Y aquí tenía que tender esta sucesión de normas? A cero. A cero, exactamente. Claro, el hecho de que uno diga, oye, mira, si tenemos una estructura de espacio normado, donde el comportamiento del conjunto X ahora nos lo está dando la nueva aplicación norma, pues tiene sentido que para hablar de convergencia, límites o cualquier otra cosa, lo hagamos viendo qué comportamiento tienen nuestros elementos con respecto a esa nueva norma que hemos definido. Entonces, este concepto de convergencia solíamos llamarlo convergencia secas, es decir, esto significa converger. Hay veces que poníamos llamado también convergencia en norma. Pero también recibe el nombre de convergencia fuerte. Y aquí hay algo que nos tiene que empezar a escamar, que es si hay un concepto de convergencia fuerte, es que habrá a lo mejor un concepto de convergencia débil. Igual que cuando estudiamos en programación lineal y decíamos, no, damos el simplex, que era el simplex a secas. Hasta que de repente había un simplex dual y entonces el simplex a secas se llamaba simplex primal. Claro, si uno empieza con el spoiler diciendo, o como la guerra, ¿no? Es decir, vamos a dar la gran guerra, ¿no? Es la guerra mundial 1. ¿Cómo que 1? Ella es la segunda, sin haber comenzado. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Tenemos este concepto de convergencia fuerte porque posteriormente hemos tenido un concepto de convergencia que hemos llamado débil. Débil en el sentido de que esta convergencia que tenemos aquí natural va a implicar la convergencia débil que vamos a definir a continuación y que tiene que ver con el comportamiento de nuestros funcionales. Es decir, el nuevo concepto de convergencia va a ser el siguiente. Definición. Vamos a poner nuestro espacio normado todo el rato, es decir, sea nuestro par X con su norma, espacio normado, y vamos a considerar una sucesión X sub n, subconjunto de X de sucesión. Entonces, diremos
que la sucesión y su n converge débilmente a un elemento x de nuestro espacio normado y lo denotaremos mediante notación que utiliza el libro y que a mí me gusta poner que x sub n converja con una flechita y arriba ponemos una d. Notación con la que yo sufrí y suspendí esta asignatura cuando la hice en Alemania, por ser un puto miope y no atreverme a preguntar, ¿eso es una flechita o es que se ha equivocado? La otra notación clásica es poner una flechita, pero solo con la mitad de arriba. Obviamente, para un nietillo como yo, en ese momento, en segundo de carrera, en Alemania, sin ver un pijo, dije, ah, equivocar, pero eso será que yo no lo veo fácilmente. Y hice todas estas flechitas como flechitas normales. Así suspendí el primer examen como lo suspendí, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos con esta convergencia débil? La notación que vamos a poner va a ser con la D. Es más sencillo y así no hay lugar a duda. Para que converja débilmente, vamos a ver la convergencia que tiene con cada uno de los operadores importantes en el espacio normado, que son justamente los funcionales. Es decir, esto va a converger débilmente cuando f de x sub n converja a f de x, sea cual sea el funcional f que cojamos del dual topológico, es decir, a todo funcional lineal y acotado de nuestro espacio X. ¿Vale? Ese es el comportamiento que estamos diciendo. Fíjate que hay una cosa que ya hemos estudiado nosotros en relación a los funcionales y a los elementos. Es decir, ¿nota? Recordemos que a partir de un elemento X en el espacio normado se podía definir una aplicación que hemos llamado X gorrito perteneciente al bidual. De modo que la aplicación X gorrito que iba del espacio dual topológico en el cuerpo K se definía mediante X gorrito de F consistía en evaluar F el elemento X. Y además había una relación entre la norma del X gorrito como operador y la norma del elemento X. Y esto era para todo elemento F perteneciente al bidual. Perdón, al dual. Además, vimos que la norma de este X gorrito como operador coincidía con la norma del elemento X como elemento del espacio normado. Si lo pensamos de este modo, en realidad, ¿qué implica o qué significa la convergencia débil? F de x sub n lo podríamos escribir como x sub n gorrito de f, ¿verdad? Y f de x lo podríamos escribir como x gorrito de f. Es decir, de este modo, vamos a poner con esta notación, tendríamos que para que x sub n converja débilmente a x, lo que tiene que ocurrir es que f de x sub n converja a f de x
para toda f perteneciente al dual. O lo que es lo mismo, estamos diciendo que x su n gorrito de f tiene que converger al x gorrito de f para todo f perteneciente al x'. Esta convergencia que tenemos aquí es en realidad el x y n gorrito son aplicaciones. ¿Cómo se llamaba en la convergencia cuando evaluamos en cada punto del espacio y veíamos si la sucesión de funciones evaluada en cada punto converge a ese límite de la función? En cada punto. En cada Puntual. punto. Convergencia Puntual, puntual, sí. exactamente. Es decir, que podríamos interpretar justamente la convergencia débil de la sucesión yéndonos al otro espacio, yéndonos al espacio de aplicaciones y viendo una convergencia puntual donde de aplicaciones que están en el bidual en realidad. Esa es la convergencia débil realmente. Pasar del espacio normado X al bidual y en ese bidual estudiar convergencia puntual. Y esto que tendríamos aquí, esta convergencia, no es otra cosa que la convergencia puntual de la sucesión X sub n gorrito en el X'. Digo en el X' porque estamos evaluando X sub n gorrito en cada punto, pero cada punto a su vez es una función. Esa es nuestra convergencia puntual. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver con este nuevo concepto de convergencia débil qué propiedades posee este límite o convergencia débil realmente. Lo puede llamar también si quiere el límite débil o simplemente el límite de la convergencia débil. Bueno, pues vamos a ver un primer resultado que nos dice que tenemos esencialmente las mismas propiedades que teníamos con el límite fuerte. Proposición. Aquí. Sea x, espacio normado, y una sucesión x sub n contenida en x, tal que la sucesión x sub n converge débilmente a un elemento x. Entonces, primer concepto, el límite débil, vamos a llamarlo límite débil ahora, que abreviamos, x es único. Y lo mismo que ocurría cuando trabajamos con el límite fuerte, por así decirlo. También sabíamos que cuando extraíamos cualquier subsucesión de una sucesión convergente, esa subsucesión también convergía al mismo límite. Lo mismo ocurre con el límite débil, es decir, toda subsucesión x sub n sub k contenida en x sub n converge débilmente al mismo elemento x. Y ¿cuál es el primer resultado que conocemos de sucesiones que sean convergentes? Que las sucesiones convergentes en particular están acotadas. Pues lo mismo ocurre cuando trabajamos con sucesiones que son débilmente convergentes, es decir, la sucesión x sub n está acotada. Venga, vamos a ver cómo demostramos cada una de estas. La primera yo creo que es más o menos sencilla. Para ver el límite débil vamos a suponer que tenemos dos límites. Ahora ya depende, es decir, y digo depende de que si indicamos que los límites son distintos, entonces estamos haciendo una reducción al absurdo.
Si no indicamos nada sobre que los límites sean distintos o no, estamos haciendo una demostración directa, a gusto de los colores. Entonces aquí decimos, mira, pues supongamos que sabemos que nuestra sucesión x sub n converge débilmente a un cierto elemento x y que la sucesión x sub n converge también débilmente a un elemento x tilde. Por un lado, como x sub n converge débilmente a x, lo que sabemos es que f de x sub n converge a f de x, sea cual sea el funcional f que cojamos de nuestro x'. Y como x sub n converge débilmente al x tilde, lo que sabemos es que nuestra f de x sub n también converge a f de x tilde. Ahora bien, la sucesión f de x sub n es una sucesión en K. Y K son o los reales o los complejos, lo cual significa que tenemos un cuerpo completo. En ese cuerpo completo, que en particular es un espacio métrico normado con la norma euclídea habitual del valor absoluto o del módulo, sabemos que el límite es único. Por lo tanto, como esta sucesión f de x sub n es convergente en K, tenemos que el límite único implica que f de x tiene que coincidir con f de x tilde. Es decir, aquí, por ser la sucesión f de x sub n contenida en K convergente, tenemos que ese límite es único, es decir, f de x es lo mismo que f de x tilde, sea cual sea la f de nuestro x'. Pero en particular, si f está en x', es que f es un funcional lineal. Por lo tanto, nuestro f de x, si le resto f de x tilde, lo puedo expresar simplemente como f de x menos x tilde. Y nos hemos saltado ya un pasito. Que esto es igual a 0 para todo f perteneciente al x'. ¿Y qué ocurría entonces si f de x menos x tilde era 0 para todo elemento del funcional? ¿Qué corolario vimos? Que entonces nuestro La elemento función x nula. menos x tilde tenía que ser nulo. Es decir, de aquí concluimos que x menos x tilde es igual a 0. Es decir, x coincide con x tilde. Perfecto. Ahí lo tenemos en la primera parte. Siguiente. Vamos a ver el comportamiento de cualquier subsucesión que tengamos ahí dentro, ¿verdad? Ujú. Es decir, ahora en el 2 vamos a coger una subsucesión o vamos a decir como x sub n converge débilmente a x, sabemos que nuestra f de x sub n converge a f de x para todo x toda f perteneciente al x'. En particular, cualquier subsucesión f de x sub n sub k en k que sea una subsucesión de la f de x sub n seguirá convergiendo a f de x. Por lo que, si la f de x sub n sub k sigue convergiendo a la f de x, eso nos está diciendo justamente por definición que la sucesión x sub n sub k converge débilmente al elemento x. Era justamente lo que queríamos ver. Realmente todo el buen comportamiento viene por el buen comportamiento que tenemos de la sucesión de imágenes en nuestro cuerpo K. Venga,
Vamos a estudiar ahora la acotación. Para la acotación, de nuevo, como nuestra x sub n converge débilmente a x, tenemos que la f de x sub n converge a f de x, sea cual sea la f que cojamos de x'. Por lo que la sucesión de las imágenes f de x sub n contenida en K está acotada para toda f que cojamos de nuestro x'. Es decir, que esté acotada que nos está indicando que el módulo de nuestro f de x sub n, eso es menor o igual, como cambia para cada función, podemos poner aquí una constante y ponerle que dependa de f para todo n natural. Y tenemos una constante para cada elección del funcional f que hagamos. Muy bien. ¿Cómo podemos juntar esa información con la acotación de la sucesión x sub n? De algún modo me gustaría ir hacia atrás con los funcionales. Ya Mm, sabíamos una relación de elementos del espacio con funcionales, pasando por ese correcto. doble bidual. Para Ujú. decir, hoy, que a partir de cada elemento podía conseguirme una aplicación del bidual en realidad. Y lo único que tengo que hacer es cambiar la interpretación y decir, f de x sub n lo puedo interpretar como f de x sub n o lo puedo interpretar como el x sub n gorrito de f, ¿verdad? Es decir, que si ahora, si consideramos los funcionales x sub n gorrito pertenecientes al x bidual dados por los x sub n gorrito de f son simplemente f de x sub n para todo f perteneciente a x', tenemos que ¿qué ocurre con nuestro módulo o valor absoluto del x sub n gorrito de f? Que eso es justamente el módulo de f de x sub n, ¿verdad? ¿Y esto qué le ocurre? Que es menor o igual que cada una de esas constantes c sub f para todo n perteneciente a los naturales. Todos estos funciones están acotados. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Qué información tenemos entonces? Que la sucesión de los x sub n es una sucesión de funcionales lineales y acotados, ¿verdad? ¿Y el espacio x', qué tipo de espacio es? Es un espacio normado, ¿verdad? Pero cuando cogíamos el dual topológico, si el espacio, o en general, si cogíamos L de xy, el conjunto L de xy tenía un buen comportamiento dependiendo del buen comportamiento que tuviese no el conjunto inicial x, sino el conjunto final y. Si el final y era un espacio de Banach, entonces el conjunto de funcionales lineales y acotados era también de Banach. Claro, el hecho de que x' sea el conjunto de funciones lineales y acotados de x en K, que siempre es Banach, me garantiza que x' siempre es un espacio de Banach. Por lo tanto, como x' es Banach, tenemos una sucesión de funcionales en un espacio de Banach, ¿verdad? ¿Qué resultado vimos el otro día que me dice si tú tienes una sucesión de funcionales en tu espacio de Banach? Justamente el principio de acutación uniforme. El principio de acotación uniforme nos dice entonces
que, o Banach-Steinhaus, depende de qué versión quisiésemos coger, como hemos cogido la sucesión de funcionales, ¿verdad? Esa sucesión de funcionales del bidual están acotados, por lo tanto están acotados uniformemente y además sabemos también información sobre la sucesión de las normas de esos operadores. ¿Qué nos dice en particular? Que la sucesión de las normas de x sub n gorrito, ¿cómo están? Es una sucesión que está acotada, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestro principio de acotación uniforme, o realmente la versión que estamos utilizando aquí directamente es la del teorema de Banach-Steinhaus. ¿Y esto cómo sirve a nosotros para la sucesión? X sub n. Porque ya vimos cuando definimos estos funcionales que había una igualdad de la norma del funcional x sub n gorrito con la norma de qué elemento. Del propio elemento x sub n, ¿verdad? Entonces, como la norma del x n gorrito coincide con la norma del elemento x sub n, concluimos que la sucesión x sub n contenida en x también está acotada. Que era justamente lo que queríamos probar nosotros. Bien, hasta ahí. Sí, Está guay porque te permite juntar un montón de cosas de antes. Ahora bien, el hecho de que se llame convergencia débil es porque precisamente la convergencia natural que nosotros tenemos en nuestro espacio normado debería garantizarme en particular este nuevo tipo de convergencia que nos estamos definiendo. Vamos a ver que eso justamente es lo que ocurre. Es decir, nuestro teorema que nos permite relacionar estos dos conceptos va a ser, por un lado, eh, a nuestro x con norma, un espacio normado. Entonces, por un lado, este resultado lo cambia un poco de cómo viene en el libro por separarlo y estructurarlo algo diferente. La primera información es que siempre vamos a tener que, si ya, esto espacio normado y x sub n, una sucesión contenida en x. Entonces, si la sucesión x sub n converge a secas a x, es decir, converge fuertemente, entonces también tenemos que la sucesión x sub n converge débilmente al x. Tiene sentido que si hay un concepto de convergencia fuerte y un concepto de convergencia débil, pues que la convergencia fuerte implique la convergencia débil. Claro. Pero, si recuerdas, dedicamos un día a estudiar resultados que también se verificaban en el sentido recíproco. Para ello, ¿qué buen comportamiento necesitamos de la estructura vectorial del espacio X? Que fuese un espacio vectorial de dimensión finita. Lo que ocurría en finita. dimensión finita es que normalmente todo era prácticamente igual. Lo mismo ocurre con la convergencia débil. Es decir, en el caso de la convergencia débil, si el espacio es finito, convergencia débil y convergencia fuerte son la misma cosa. Por eso, hasta que no nos vamos a sitios más complejos, no nos hemos enterado de este nuevo tipo de convergencia. Es decir, si la dimensión de X es finita, entonces podemos poner que X sub n converge a X si y solo si X sub n converge débilmente a X. Vamos, realmente eso había que demostrar la implicación contraria porque sabemos que siempre se va a dar que la fuerte implica a la débil. Venga, vamos a verlo. Demostración.
¿cómo probaremos la primera parte? Que si converge fuertemente, entonces converge débilmente. Que tengamos convergencia fuerte significa que tengo un buen comportamiento de la norma. Vamos a ver qué significaba la convergencia débil. Tenía que estudiar qué ocurre con la f de x sub n. Ojo, que la sucesión f de x sub n converja a f de x, lo que significa que converge en la norma de ese nuevo espacio normado, que como es K, es el módulo valor absoluto. Es decir, vamos a estudiar si f de x sub n converge a f de x. Para lo cual consideramos la diferencia en K, que sería el módulo de f de x sub n menos f de x. ¿Vale? Pero es que resulta que f no es un funcional cualquiera, es un funcional lineal. Por lo tanto, esto lo podemos poner por ser f lineal como módulo de f de x sub n menos x. Pero es que f no es un funcional lineal cualquiera, es un funcional lineal acotado o continuo. Por lo tanto, yo sé que esto es menor o igual por ser f acotado que la norma de f como operador por la norma del elemento x sub n menos x. Anda. Pero es que resulta que x sub n converge fuertemente a x, lo cual significa que esta norma de x sub n menos x ¿a qué tiende? A cero. Era justamente lo que queríamos demostrar. ¿Vale? Claro, no hay mucho que hacer aquí porque obviamente la convergencia fuerte nos da mucha más información que la débil. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora con el caso contrario, es decir, en el caso finito. Ahora, a la parte finita, ¿qué hacemos normalmente? Si hay dimensión finita, que tiene que ser importante conocer una base de ese espacio y expresar todo en términos de esa base. Bueno, pues vamos a ponerle, creo que ponemos casi siempre n mayúscula, ¿no? Es decir, si Sí. suponemos que dimensión de x es un cierto n mayúscula, consideremos conjunto E sub 1, E sub 2 hasta E sub n mayúscula, contenido en x, que sea una base. Entonces, podemos expresar, a ver si no meto yo aquí la pata equivocándome, cada elemento x sub n, que es un elemento de x, va a ser una combinación lineal de estos n elementos de la base, ¿verdad? Que va a tener una combinación. ¿Qué subíndice quieres utilizar aquí? Y. Y, vale. Ya la he puesto. Desde i igual a 1 hasta el n Siempre mayúscula. igual, ¿para qué me preguntas? Por si Ponga acaso que alguna vez tenga. coincidimos. ¿Qué más da? Y, Lo hago J. también con Teresa, ¿sabes? Y nunca acierto, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza. ¿Qué coeficientes quieres que pongamos? ¿Alfas o lambdas? Bueno, yo te iba a decir A, pero alfa O, entonces. o A, o me da igual, ¿sabes? Es decir, Está que bien. Alfa, alfa, dale. alfa. El alfa sí es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo que yo había puesto. Venga. Unos alfa sub i. Y de algún modo, para indicar que dependen del n, te doy dos opciones. ¿Ponemos i, n o ponemos un superíndice arriba? Y, n. A mí los superíndices no me gustan. Vale. No, ¿A que no, tú es lo has que puesto con yo superíndice? lo había puesto con superíndice, pero me da igual porque te dejo elegir, ¿sabes? Simplemente que sepas que es algo, unos coeficientes alfa sub i que dependen del x sub n. Y todo esto lo multiplicamos por los elementos e sub i. Esto sería con los alfa 1n hasta alfa n mayúscula n del cuerpo K para todo n natural, ¿vale? Pero había también un elemento que me interesaba expresar, que es el candidato al límite x. Es decir, nuestro candidato al límite x, por ser un elemento del espacio, también se puede expresar como sumatorio desde i igual a 1 hasta el n
Como no tiene una n, vamos a llamarlo simplemente alfa sui, por ejemplo. Si te parece. Con los sui. Y nos tenemos aquí nuestros elementos alfa 1 hasta el alfa n mayúscula del cuerpo K. Vale, tenemos cada elemento de la base, perdón, de la sucesión x u n expresada como una combinación lineal finita de los elementos de nuestra base y el candidato al límite x también expresado como una combinación lineal finita. ¿Y ahora qué hacemos? Hombre, yo quiero probar la convergencia fuerte, ¿verdad? Porque ya sabemos por la propiedad anterior que la convergencia fuerte implica la débil. Ahora, partiendo de la débil, quiero ver que tenemos también la convergencia fuerte. Hombre, podemos hacerlo a lo bruto, que sería, vamos a acotar hasta donde lleguemos y luego ya vemos qué pasa, ¿verdad? Es decir, por un lado diríamos, bueno, pues entonces yo lo que tengo que hacer es estudiar la norma, o vamos a poner norma o valor absoluto que te da más coraje. La norma de los elementos x u n menos x de x, ¿verdad? ¿Qué sabemos de estos elementos? Se expresan con esta diferencia, ¿verdad? Pondríamos aquí la norma de la combinación sumatorio desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los alfa sui, n por los e sui menos la combinación desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los alfa sui por los e sui. Lo máximo que podemos hacer es la combinación en la misma, los e sui los saco factor común, meto o aplico desigualdad triangular n veces con las n sumas que tenemos y entonces ¿qué nos quedaría? Que todo esto es menor o igual, la suma sale fuera, desde i igual a 1 hasta n mayúscula, los alfa sui son coeficientes, o sea que nos lo sacamos fuera como módulo del alfa sui n menos el alfa sui por la norma de los e sui x, ¿verdad? Por ejemplo. Que hay veces que uno puede haber dicho, pues cogemos la base ortonormal y así esto vale 1. Me da igual. Es decir, lo que quiero ver es que tiende a 0. Esto sé que es una constante. Que tú quieres que sea 1 y quitártela del medio, genial. Ahora la duda es, de momento no hay nada más que podamos hacer. Y aquí no hemos utilizado aún la convergencia débil. Es decir, en algún sitio tenemos que utilizar la convergencia débil. ¿Dónde deberíamos utilizarla aparentemente? Para probar que estos coeficientes alfa y n convergen a los alfa y. Eso es lo que debería utilizar. El problema es que la convergencia débil lo único que me indica es convergencia de funcionales. Es decir, si yo cojo funcionales adecuados, f de los x u n convergen a los f. ¿Cómo podemos utilizarlo? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a crearnos nosotros un funcional lineal y acotado, de modo que cuando evaluemos en cada elemento lo que nos devuelva sean justamente los coeficientes. ¿Qué es la forma sencilla que podemos tener aquí si queremos que nos devuelva los coeficientes? Pues mira, vamos a construir nosotros ahora. Vamos a construirnos funcionales lineales y acotados f sub j pertenecientes al x', de modo que lo que queremos es que esos f sub j, cuando lo evaluemos en cada elemento e sub i de la base, nos dé el coeficiente que nos interesa. Por tanto, tiene que ser delta sub i j para todo y desde 1, 2 hasta el n mayúscula. Claro, si yo me construyo ese funcional de modo que en cada elemento de la base lo único que me devuelve son ceros, salvo que coincida con el j que hemos elegido del funcional, ¿qué pasa cuando evaluamos en los x u n o en el x? Que entonces, cuando nosotros evaluamos cada f sub j en el elemento x u n, esto sería f sub j en el sumatorio desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los alfa sub i n e sub i. Como es un funcional lineal, nos queda la suma
desde i igual a 1 hasta la n mayúscula de los alfa y n por los f sub j de e sub i, y este de aquí sería nuestro delta sub i j. ¿Qué ocurre? Todos van a ser ceros salvo cuando la i valga justamente j, es decir, nos va a devolver el alfa jn para todo j desde 1, 2 hasta el n mayúscula. Y del mismo modo, cuando evaluamos f sub j en el x, nos va a dar el f sub j en la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula de alfa sub i por el e sub i, que va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n mayúscula del alfa sub i por el f sub j del e sub i. Este va a ser también nuestro delta sub i j, y entonces nos queda el alfa sub j correspondiente, sea cual sea el j, desde 1, 2 hasta n. ¿Qué ocurre entonces? En cada uno de los j tenemos en total n funcionales lineales y acotados f sub j, donde sabemos que hay convergencia débil. Porque la convergencia débil de la sucesión x n me dice si evalúas en cada f sub j, ¿hay convergencia de las imágenes? Ah, bueno, pues entonces, como x sub n converge débilmente a x, tenemos que f de x sub n converge a f de x para todo funcional f que cojamos del x'. En particular, si tomamos los funcionales f sub j del x' para todo j desde 1, 2 hasta n, obtenemos que los f sub j de x sub n, que son justamente los alfa jn, convergen a los alfa j, que son los f sub j de x. Y esto es para todo j desde 1, 2 hasta n. Por lo tanto, cuando nosotros teníamos aquí la norma del elemento x sub n menos x en norma del espacio x, que ya hemos visto que era menor o igual que el sumatorio desde i igual a 1 hasta n mayúscula de el alfa sub i n menos alfa sub i por la norma del e sub i. Ahora, ¿qué podemos garantizar con esta diferencia? Que esta diferencia que aparece aquí tiende a 0 y sería para cada i desde 1, 2 hasta n. Por tanto, si tomamos límite cuando la n tiende a infinito, todo esto tiende a 0, lo cual significa que la norma del x sub n menos x tiende a 0, es decir, tenemos convergencia fuerte. Era justamente lo que queríamos demostrar. Bien, hasta ahí. Fíjate que este resultado lo que nos dice es, primero, que la convergencia fuerte implica la convergencia débil. Segundo, que en espacios de dimensión finita las dos cosas son indistinguibles. Pero claro, eso implica o nos lleva a nosotros a pensar que debería haber una diferencia entonces entre convergencia débil y convergencia fuerte cuando tengamos espacios vectoriales o espacios normados de dimensión infinita. Vamos a ver que efectivamente eso es así, es decir, nota, podemos poner como nota o como ejemplo, la convergencia débil no implica en general la convergencia fuerte cuando trabajamos en espacios vectoriales
o espacios normados de dimensión infinita. Duda. ¿Quieres un ejemplo general o un ejemplo concreto? Concreto. Vale, con un espacio concreto. Venga, entonces, consideremos, por ejemplo, el espacio L2 con la norma 2. Es decir, un elemento le ponemos X, pertenece a L2 y solo si ese elemento X se puede escribir como una suma, una combinación infinita, es una sucesión. Una sucesión de elementos X sub n con X sub n perteneciente a K para todo n perteneciente a naturales, tal que la norma 2 del X, que es la... Quería evitarme la raíz, pero bueno. La suma de dn igual a 1 hasta infinito del módulo de cada x sub n al cuadrado, todo eso elevado a un medio, es finito. Estos son los elementos, ¿verdad? Vale. Queremos ver que, ojo, una sucesión en L2, digo ojo porque los elementos de L2 son sucesiones, entonces tengo una sucesión de sucesiones. Cuidado que no metamos la pata ahí. Yo soy el primero en equivocarme muchísimo con estas cosas. Entonces, vamos a coger una sucesión adecuada. ¿Qué es lo más sencillo? Vamos a coger una sucesión que sea, por simplificar cosas, una sucesión ortonormal. Es decir, como L2 es además un espacio no solo pre-hilbertiano, sino de Hilbert con respecto al producto escalar natural. ¿Y cuál sería ese producto escalar? El producto escalar de x con y, si expresamos nuestro x como la sucesión x sub n e y como la sucesión y sub n, entonces tenemos aquí una suma desde n igual a 1 hasta infinito del x sub n por el y sub n conjugado. Ponémoslo de conjugado porque podría ser el cuerpo de los complejos, ¿vale? Venga, pues tenemos un buen comportamiento. Vamos a cogernos ahora una sucesión de elementos. Por distinguir, ¿cómo podemos llamarlo? Lo voy a poner así y tú me dices si esto queda claro de este modo. Consideremos ahora la sucesión. A ponerle E sub n contenida en L2 dada por cada E sub n es un elemento de L2. Entonces cada E sub n es a su vez una sucesión de elementos de K. Entonces esto va a ser una sucesión que van a ser los delta nm. Es decir, ¿quién sería el E sub 1? La sucesión que tiene un 1 en la primera componente y luego el resto son todos ceros. Que obviamente pertenece a L2. Porque tengo una sucesión de elementos de K y la suma
al cuadrado de los módulos es finita porque toda vale 1. Por eso es una sucesión ortonormal. Bueno, tiene norma 1. ¿Quién sería el E sub 2? El 0, 1, 0, 0, que está en L2. Del mismo modo, el E sub 3 sería el 0, 0, 1, 0, y así de forma sucesiva. ¿Por qué la sucesión es ortonormal? Porque con respecto al producto, cada elemento tiene norma 1 y cuando hacemos los productos escalares de dos elementos distintos, el 1 y el 1 de cada sucesión están en posiciones diferentes, multiplicamos por 0, nos da siempre 0. ¿Vale? Venga, vamos a coger entonces ahora para la convergencia débil, ¿qué necesitaría? Nosotros decimos, bueno, pues vamos a suponer que este elemento, esta sucesión E sub n, converge a un cierto elemento débilmente, ¿verdad? ¿Qué ocurre entonces? Sí. Si nuestro E sub n converge a un cierto elemento E débilmente, eso significa que f de E sub n converge a f de E para todo f funcional del x', ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre con los funcionales en espacios de Hilbert? Bueno, he puesto x', pero esto en realidad sería L2'. Perdón. En el L2'. ¿Qué ocurre con los funcionales en espacios de Hilbert? Tenemos una forma de representarlo, ¿verdad? Entonces, Sí, podrías. exactamente, como L2 es un espacio de Hilbert, podemos representar cada funcional gracias al teorema de Riesz como si ponemos f en un cierto, vamos a poner x, esto sería el producto escalar de x con y. Si quieres podemos poner y sub f únicamente para indicar que depende de la f, ¿no? Con y sub f perteneciente al L2. Y esto sería para todo x que cojamos de L2, ¿verdad? En particular, ¿cuáles son los elementos que hemos cogido de L2? La sucesión ortonormal es su n, ¿verdad? Bueno, pues en particular, si evaluamos en los elementos de la sucesión ortonormal E sub n contenida en L2, obtenemos que ¿qué ocurre con f de E sub n? Eso sería el producto escalar de E sub n con ese cierto elemento y sub f, ¿verdad? Y es que esto es un elemento de K para todo n natural. ¿Y qué? ¿Esto qué nos dice? ¿De qué nos sirve? Porque yo quiero probar que f de sub n converge a algo, ¿verdad? El spoiler, si quieres un spoiler, es que vamos a ver que f de sub n converge a 0. Entonces, de algún modo, tengo que ser capaz de probar que esos productos escalares tienden a 0.
Hay un truco muy habitual para probar convergencia de cosas a cero que sería, tú imagínate que eres capaz de convertirlo en una serie. Si la serie es convergente, el teorema natural de convergencia de M-serie me dice que el término general tiene que tender a cero. Ah, pues a lo mejor es fácil. Es decir, si lo convertimos en una serie, ¿cómo lo podemos relacionar con una serie que sea convergente? De nuevo, como tenemos un espacio de Hilbert, tenemos un resultado de representación. La desigualdad de Bessel me permite relacionar los elementos de la sucesión ortonormal con la norma de ese elemento al cual estamos haciendo el producto escalar. Es decir, ahora la desigualdad de Bessel nos garantiza que tomamos la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los módulos f de E sub n al cuadrado, que sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito del producto escalar de E sub n con los y sub f, que eso es menor o igual que la norma de ese elemento y sub f, en x. Lo cual implica que esta serie que tenemos aquí, ¿cómo es? Una serie convergente, ¿verdad? Luego, al ser la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de los módulos de f de E sub n convergente, tú sí que lo puedes poner para todo f que cojamos del x'. Como esta serie es convergente, el teorema de convergencia natural de series nos garantiza que el término general, que es módulo de E sub n, tiende a cero. O lo que es lo mismo, como estamos trabajando con números o bien complejos o bien reales, que el módulo al cuadrado tiende a cero o el valor absoluto al cuadrado tiende a cero, significa que el elemento f de E sub n tiene que tender a cero. Es decir, ¿qué acabamos de probar entonces? Lo que hemos visto es que hemos elegido una sucesión E sub n que converge débilmente. ¿A qué converge débilmente? A 0, que es lo mismo que ¿cuánto? Que f de 0 por ser funcionales lineales, ¿verdad? Por lo tanto, hemos conseguido una serie de modo que la sucesión E sub n converge débilmente a 0. ¿Vale? Es decir, hemos cogido la sucesión de todos estos elementos E sub n donde el 1 se va desplazando y eso converge débilmente al 0. Ojo, que aquí cuando hablamos de este 0 es un 0 de L2 que lo entendemos como la sucesión infinita de ceros, ¿eh? Que hay que tener cuidado. Que no es el número 0 porque E sub n no es un número, cada E sub n es una sucesión. Venga, ¿qué me gustaría ver? Que no hay convergencia fuerte, ¿verdad? En la norma. Pero claro, ¿qué ocurre con la norma? Sin embargo, no tenemos convergencia fuerte de la sucesión E sub n contenida en L2 al elemento 0n perteneciente a L2, ya que ¿cuánto vale la norma de E sub n menos 0? En la norma del L2. Por definición, ¿qué sería?
Esto es simplemente la norma E sub n de L2, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la norma de cada E sub n de L2? Sumar cada una de las componentes al cuadrado. Es que vale 1. Y esto vale 1 para todo n. Por lo tanto, ¿a qué tiende esto cuando la n tiene infinito? A 1 que es distinto de 0 y por lo tanto no hay convergencia, ¿verdad? O sea que efectivamente nos podemos construir ejemplos explícitos donde no se tiene esa convergencia. También podemos haber hecho esto de forma general, es decir, nota, se podría haber probado para un espacio de Hilbert X general, tomando cualquier sucesión E sub n contenida en X ortonormal, ya que con el mismo razonamiento E sub n convergería débilmente, pensando en débilmente a cero y he puesto cero arriba, convergería débilmente a cero, pero, hombre, ahora no, bueno, podríamos hacer esto también, ¿sabes? Es decir, ¿qué ocurre con la norma del E sub n menos cero en esa norma del X? Que sería la norma del E sub n, que sería 1, porque hemos cogido una sucesión ortonormal que no tiende a cero. Que lo hemos hecho con un ejemplo concreto de L2, pero que si tú cambias L2 por la X, cambias la sucesión por la sucesión, una sucesión ortonormal que no conozco, el razonamiento es exactamente el mismo. Es que de hecho la sucesión E sub n no es ni siquiera una sucesión de Cauchy, por tanto tampoco puede ser convergente. Pero bueno, que también lo tienes aquí con la norma. Es decir, de hecho, la sucesión E sub n ni siquiera es de Cauchy en X, ya que cuando estudiamos la norma del E sub n menos E sub m, a poner unos cuadrados para evitar cositas. ¿A qué tiende esto? Esto sería el producto escalar del E sub n menos E sub m con el E sub n menos E sub m, ¿verdad? ¿Qué nos queda? E sub n con E sub n, la norma del E sub n cuadrado. Luego nos va a quedar menos dos veces el producto escalar del E sub n con el E sub m. Bueno, vamos a suponer que no tiene por qué ser simétrico y pone simplemente el E sub n con el E sub m menos el E sub m con el E sub n más la norma del E sub m cuadrado. ¿Cuánto vale todo esto? Las normas valen 1 por ser cosas normales y por ser ortogonales los productos escalares disjuntos valen 0. Por lo tanto, todo esto vale 2 para todo n distinto de m. Entonces el límite cuando la n y la m tienden a infinito es siempre 2. Pero para que fuese de Cauchy tendría que tender a 0. Si no es de Cauchy y estamos en un espacio completo, no puede ser convergente tampoco, ¿verdad? Vale, pues perfecto. Es decir, que tienes algo más de información incluso si quieres. Pero sí es cierto que esta estructura que hemos hecho nosotros en espacio de Hilbert nos dice que en espacio de Hilbert la convergencia débil es inmediata en base al comportamiento que tiene la representación de Riesz. Es decir, nota, observemos, observemos que si nuestro X es Hilbert,
el teorema de representación de Riesz para funcionales nos permite caracterizar la convergencia débil del siguiente modo. Hemos dicho que x sub n va a converger débilmente a x si y solo si, por definición, la f de x sub n converge a la f de x para todo, para todo f que cojamos del x'. Pero ahora por Riesz, como f son funcionales, voy a poder expresar f de x sub n como el producto escalar del x sub n con un cierto elemento y sub f, y que eso tienda al producto escalar del x con ese mismo y sub f. Eso es lo que estamos indicando aquí. Es decir, que solo necesito saber qué ocurre con esos productos escalares. Hay una especie de recíproco de la convergencia débil. No exactamente recíproco en el sentido de que no soy capaz de conseguir convergencia fuerte de toda la sucesión, pero sí puedo obtener convergencia fuerte de alguna pseudo sucesión, por así decirlo. ¿Nota? Sí es cierto que si nuestra sucesión, o x con su norma de x, es un espacio normado y tenemos una sucesión x sub n, en x es una sucesión tal que x sub n converge débilmente a x, aunque no podemos garantizar en general que la x sub n converja fuertemente a la x, sí que podemos, sí que tenemos que hay una cierta sucesión y sub n que converge fuertemente a la x. No es una sucesión y sub n cualquiera, es una sucesión que tiene que ver con los elementos de x sub n, donde cada elemento y sub n, y sub n, está dentro del span lineal. Son combinaciones de cosas. ¿Cómo lo pongo? ¿Con llave o con paréntesis? De cosas de la sucesión x sub n. ¿Vale? Eso es lo que sabemos. Es decir, cada elemento y sub n es una combinación lineal de elementos de la sucesión x sub n. Es decir, no soy capaz de conseguir justamente la sucesión x sub n, pero sí que puedes decir combinaciones lineales sí que van a converger fuertemente a tu elemento x. ¿Vale? Por lo menos hay algo de buen comportamiento. La última caracterización que vamos a ver de la convergencia débil va a estar en base a lo que ocurre con la acotación.
pero vamos a necesitar un poquito más de información aparte de la acotación. La acotación no va a ser suficiente para caracterizar la convergencia débil. Vamos a necesitar convergencia en un cierto subconjunto adecuado de funciones, como una especie de densidad, en el sentido de decir, a lo mejor no necesito que haya buen comportamiento de convergencia para todos los elementos, todos los funcionales del X'. Si consigo que haya buena convergencia en un subconjunto adecuado, con eso es suficiente. Ese subconjunto adecuado es ese conjunto completo que vamos a tomar. Entonces, último resultado. Vamos a coger nuestro espacio normado X con su norma. Espacio normado. Y X sub n contenido en X sucesión. Entonces, podemos caracterizar la convergencia diciendo, bueno, pues nuestro X sub n converge a X débilmente si y solo si pasan dos cosas. Por un lado, la sucesión de las normas, de norma de X sub n en la sucesión de normas X sub n está acotada y existe un cierto subconjunto M contenido en X' tal que este subconjunto es un subconjunto completo, es decir, que sea completo significa que cuando hacemos el span de ese subconjunto para tener una estructura vectorial y le hago la clausura, eso nos da todo el X'. Es decir, que el span lineal es denso en el X'. Pues para todos los elementos de este subconjunto M que sea completo, se tiene que la f de x sub n, bueno, podemos poner que la x sub, bueno, vamos a ponerlo como que f de x sub n converge a f de x para todo f perteneciente al M. Porque quería poner que converge débilmente, pero tenía que poner como una notación de converge débilmente, pero restringido a la M, ¿sabes? ¿Bien hasta ahí? Entonces, hay una demostración o una parte que es inmediata, que sería, hombre, demostración. Aquí es donde puedes decir, bueno, yo hago la de izquierda a derecha y tú haces la otra, ¿no? De izquierda a derecha, trivial. ¿Por qué trivial? Hombre, porque ya hemos visto que la convergencia débil garantiza la acotación de la sucesión, ¿verdad? Entonces, ya que la sucesión, ya que hemos visto que la sucesión de la norma x sub n está acotada. Tú me dirías, bueno, ¿y cuál es ese espacio M completo que coges? Y basta tomar M como todo el X'. El propio X' es un espacio completo, claro, él es un espacio vectorial, o sea que el span de X' es el propio X'. Y todo espacio es cerrado, por lo tanto, la clausura de X' es el propio X'. Y como hay convergencia débil, eso significa que f de x sub n converge a f de x para todo f de x'. Ahí lo tenemos, claro, esa es la parte sencilla. Cógete el total.
Lo complicado, por así decirlo, es la otra implicación. Es decir, que si elijo una subclase menor, eso me sigue garantizando la convergencia en todo elemento f del x'. Bueno, vamos a ver esa otra parte. Y para la implicación contraria, que donde vamos a tener que trabajar un poquito más, decimos, bueno, pues partimos de que la sucesión de nuestras normas de x sub n en x está acotada. Es decir, que esté acotado, lo que significa que la norma de x sub n en x es menor o igual que una cierta constante. ¿Qué nombre le quieres poner a la constante? K mayúscula. A mayúscula. Y esto es para todo n perteneciente a los naturales. Lo que sí es una cosa guay es que podemos suponer sin pérdida de generalidad que la norma del elemento x es también menor o igual que la k mayúscula. Yo diría, ¿y qué pasa si la sucesión x sub n está acotada por 3 y mi elemento tiene norma 4? Pues que No ahora debía en de lugar de ser. tomar la constante k como 3, pues la tomo como 4, porque 3 es menor o igual que 4, no pasa nada. Es decir, si fuese una cota más grande, pues toma esa también como constante. Es que yo no quiero tomar la mejor constante, k. Quiero decir que hay una constante. Igual que tú has elegido k, yo pues he dicho, pues quiero poner k cuadrado más 14. O k más 3. O lo que sea, ¿sabes? No pasa nada. Entonces decimos, bueno, pues tenemos aquí nuestra constante que me permite acotar tanto los elementos de la sucesión como el elemento de k. O sea, el elemento x. Ya decimos, bueno, partimos también de que existe ese subconjunto m. Es decir, ahora, por otro lado, dado cualquier f perteneciente al x', como el m es completo, ¿eso qué significa? Como m es contenido en x' es completo, eso significa que el span de m con su clausura nos da x'. Es decir, que el span de m es denso en x'. ¿Y cómo dijimos que podíamos entender la densidad en un espacio? Coges un elemento del espacio y puedes encontrar uno de tu conjunto que esté tan cerca como quieras de esa f, ¿verdad? Por lo tanto, si el span de m es denso, ¿qué significa? Que existe un elemento g del span de m que esté tan cerca como nosotros queramos de esta f, tal que la norma, como son operadores, pues lo que puedo poner es la norma del operador f menos el g es más chico que... Y ahora la duda es, ¿cómo de cerca quieres que esté? Pues lo llamas un cierto epsilon con epsilon mayor que 0, que hemos prefijado previamente, ¿no? Puedes decir, oye, sea cual sea el epsilon mayor que 0 y la f que tú cojas, hay una g que está tan cerca de esta f como tú quieras. No solo eso, sino que además sabemos qué le ocurre al elemento g de x, que es un elemento del span, o sea que se puede expresar como una combinación de elementos de f. Es decir, ahora, como g pertenece al span lineal de m, podemos expresar nuestro g en cualquier elemento x como
una combinación lineal finita, es decir, pues sumatorio desde ¿qué índices quieres? Desde... Pon el que hayas puesto tú. Me da igual. No, no voy a poner el que he puesto yo porque yo he puesto K y tú has puesto la constante K. O sea que voy a poner I, J o Vaya por N. Dios. Eh, J. J. Bueno, voy a Venga. poner I porque no voy a empezar por una J si no hay una I previamente. Desde Vale. J igual a 1 hasta un cierto, yo qué sé, no sé cuántos hay. Vamos a ponerle hasta dónde quiere llegar. Hasta la N mayúscula, N mayúscula, por venga. ejemplo. No sé cuántos hay, ¿verdad? Es decir, lo que sí sé es que los spans son siempre combinaciones finitas, ¿verdad? Aunque haya infinitos elementos, yo expreso como una combinación finita de esos elementos. Con unos ciertos escalares que podemos poner alfa sub i por unas funciones f sub i en x. Y lo que sabemos es que todas estas f sub i pertenecen a m. Para todo i, desde 1, 2 hasta el n mayúscula. ¿Y qué ocurre entonces? G no es un operador cualquiera, ¿verdad? Es un operador que en realidad ¿dónde está? En M. Y M es un subconjunto de X', lo cual significa que G es un operador lineal y acotado. Lo cual significa que yo puedo acotar nuestros elementos también. Es decir, en particular, sabemos entonces que existe un cierto término. Vamos a poner este elemento como G de X sub n converge a G de X, porque hemos dicho por hipótesis que había convergencia para los elementos de M, ¿verdad? Y nuestra G la hemos cogido de M o del span lineal de M, ¿qué sabemos? Tenemos que existe un cierto término n0 natural tal que lo que nosotros sabemos al final es que el valor absoluto de g de x sub n menos g de x es más chico que un cierto epsilon tilde si queremos, ¿verdad? ¿Para qué? Para todo n mayor o igual que ese n0 con un cierto epsilon tilde positivo, ¿verdad? Eso es lo que significaba literalmente la convergencia de nuestra sucesión. Y la pregunta es, ¿qué rellenamos en medio? Bueno, vamos a expresar nuestros elementos g de x sub n de forma adecuada, ¿no? Porque ¿qué sabemos? Que g es nuestro operador. Es decir, todo esto lo podemos expresar en realidad como si los f son operadores lineales y acotados, todo esto nos quedaría el suma del sumatorio desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los alfa sub i por las f sub i evaluadas en los x sub n menos la suma desde i igual a 1 hasta el n mayúscula de los alfa sub i por los f sub i de x. ¿Y ahora qué hacemos? Juntamos uno en una suma, sacamos los alfa sub i escalar, factor común, aplicamos desigualdad triangular y nos quedaría el sumatorio desde i igual a 1 hasta el n mayúscula. Los alfa sub i los saco factor común fuera en módulo por la f sub i de x sub n menos los f sub i de x, ¿verdad? Y todo eso es más chico que ese cierto epsilon tilde. ¿Bien hasta ahí? Y me diría, ¿y qué hacemos con esto? Es que yo quiero probar la convergencia en las f, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos entonces? Ahora, finalmente, si estudiamos el módulo de f de x sub n menos f de x, para nuestra f arbitraria, ¿qué sabemos de esto? Si aplicamos la desigualdad triangular tres veces, ¿no? Digo tres veces porque podemos juntar aquí el f de x sub n con el g de x sub n. Luego el g de x sub n con el g de x.
Y por último, el g de x con la f de x. ¿Qué ocurre entonces con estos elementos? La f y la g estaban tan cerca como nosotros quisiésemos, ¿verdad? Como f y g son operadores lineales, todo esto lo podemos acotar por... Esta parte sería la norma de f menos g por la norma del elemento x sub n. Esto de aquí en medio, que es este g de x sub n menos g de x, lo hemos acotado por ¿quién? Por un cierto epsilon tilde, ¿verdad? Y esta g de x menos f lo acoto también por la norma de g menos f o f menos g, lo que más coraje te dé, por la norma del elemento x, ¿cierto? La norma de f menos g hemos dicho que era más chica que un cierto epsilon. O sea que esto lo hemos acotado en total por... Realmente aquí tenía que haber puesto ya menos estricto, por este menos estricto. Pero esto nos quedaría más chica que epsilon por la norma del x sub n más el epsilon tilde más epsilon por la norma del x, ¿no? O bueno, espérate. Ya hemos dicho, la norma de x sub n es más chica que ¿cuánto? Tú me has dicho que una constante que has llamado constante k mayúscula, ¿verdad? Más epsilon tilde más epsilon por k. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué hace el libro o cuál debe ser el razonamiento habitual? Haber dicho aquí, en esta parte de aquí, para cualquier epsilon mayor que 0, vamos a hacer una trampa ahora, lo voy a poner en otro color, ¿vale? Podríamos decir, para todo epsilon bla bla bla, existe una función g del span tal que norma de f menos g es más chico que epsilon partido de k mayúscula. ¿Por qué no? Eso es otro epsilon, ¿verdad? Y aquí podríamos haber dicho, oye, como hay convergencia, todo esto se tiene también para el mismo epsilon que hemos elegido antes. ¿Por qué no? Si es un epsilon positivo también, ¿cierto? Y en ese caso, ¿en qué se convierte todo esto? Se hubiese convertido en epsilon partido por k más epsilon más epsilon. Uf, es que me queda 3 epsilon. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver aquí y vamos a poner partido por 3k. Y este no vamos a poner epsilon, vamos a poner epsilon partido por 3. Porque entonces todo esto, ¿cómo nos quedaría? Este epsilon sería, en lugar del epsilon azul, sería el epsilon azul partido por 3k. Y tenemos aquí partido por 3k. Y este en realidad sería ¿cuánto? Epsilon partido por 3. Y este sería el epsilon partido por 3k. Y todo esto ahora ¿cuánto quedaría? K con K se nos va, epsilon tercio más epsilon tercio. K con K se nos va más epsilon tercio sería el epsilon bonito que tenemos. Y entonces efectivamente si la f de x sub n menos f de x más chica que epsilon es que entonces hay convergencia débil de nuestros elementos. ¿Que no te gusta esto y lo quieres dejar como epsilon por k más epsilon tiene más epsilon por k? No hay ningún problema. Ese es tu nuevo epsilon gorrito si quieres, ¿vale? La trampa que hacemos al principio, porque así al final aquí nos queda el epsilon bonito y hacemos eso, volvemos hacia atrás y decir, vamos a cambiar. Y a mí me gusta cuando eso, poner un epsilon distinto y luego ver cómo tenía que haberlo cogido si no lo vemos al principio de forma clara, ¿vale? Y con eso ya tenemos justamente que si nuestra f de x sub n menos f de x más chica que el epsilon morado, es que f de x sub n converge a f de x y esto sería entonces para cualquier f que cojamos del x'. Y como es para cualquier f que cojamos de x', ¿qué significa por definición? Que x sub n converge débilmente a la x. Y hemos utilizado la acotación para quitarnos los x sub n y las x aquí por la constante k. Y hemos utilizado la existencia de ese conjunto m completo para aproximar la f por la g de forma adecuada. Con eso lo tenemos todo listo. ¿Vale?